Yo me ocupo de lo que podríamos llamar el arte y la cultura cristiano-indígena. Con esos dos nombres nos referimos al gran proceso de transformación indígena a comienzos del orden colonial. Es un mundo muy rico que incluye varias expresiones artísticas, ninguna de las cuales en realidad se debe de estudiar por separado, porque todas forman parte de ese gran conjunto de la vida indígena en el siglo XVI, en proceso de transformación. Mi primera investigación de largo plazo fue el estudio de los códices mesoamericanos, de donde resultó el libro Los Códices Mesoamericanos antes y después de la conquista, y que precisamente intento comprender de qué manera fue cambiando el lenguaje pictográfico que se conocía, se aplicaba en el registro en las ciudades mesoamericanas, sobre todo del centro de México, y cómo fue incluyendo elementos europeos y adaptándose a la nueva realidad y a las nuevas necesidades también de registro. Simultáneamente he trabajado también historia social e historia de la vida cotidiana y he publicado cosas en esa línea, porque me ha interesado no descuidar el fondo histórico, cotidiano, la organización de los pueblos, la vida litúrgica que está detrás de esas obras. Un libro reciente es mi trabajo sobre el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en donde se formaron las élites indígenas, sobre todo nahuas, que interactuaban con los frailes, hacían amistad con autoridades virreinales, gobernaban los pueblos, constituían los cabildos de los pueblos, pero sobre todo las élites que tradujeron a la lengua náhuatl. También hay algunas traducciones al otomí, al matlatzinca, pero sobre todo a la lengua náhuatl, los evangelios, el catecismo, son los intermediarios de alguna manera entre los frailes y las comunidades indígenas, aunque los propios frailes desde luego también eran traductores nahuatlatos. En los últimos años, mi trabajo ha versado sobre el universo de la liturgia, la organización de la liturgia, los cantos, los desfiles y bailes, los elementos ornamentales utilizados en la liturgia, arcos triunfales de flores, estandartes, ornamentos diversos como los que llevaban los propios indígenas en la danza que realizaban en las fiestas cristianas. De alguna manera he comprendido que el estudio profundo de la transformación de la cultura indígena del siglo XVI puede realizarse mejor en la liturgia, que la liturgia de aquella época era riquísima, abarcaba muchos espacios, la plaza pública, las calles, por supuesto el edificio de la iglesia, el atrio, el convento, pero además que en la liturgia se juntaban los elementos de las dos tradiciones porque seguían vivos los componentes de la tradición prehispánica y muchas tecnologías de producción, de orfebrería, de plumaria, de textiles, pero ahora todo ello estaba organizado para funcionar dentro de la liturgia cristiana. Entonces, en esta etapa, una parte de los objetos que estudio existen todavía, algunos objetos de cerámica, como una pila bautismal, por ejemplo, u otros ornamentos, algún objeto de plumaria, de madera, de cristal, pero son pequeñas muestras de lo que fue la rica ornamentación de aquella liturgia, y podemos conocerla a través de las representaciones pictóricas en los códices que registran sucesos de aquel tiempo.